Saludos a todos, bendiciones en el nombre del Señor. Aquí seguimos con nuestras charlas prebautismales, charlas de doctrina básica, donde vamos conociendo cada vez un poquito más de la palabra del Señor. Hay unos temas que hay que conocer. A ustedes les van a hacer preguntas, a ustedes les van a hacer cuestionamientos, ustedes deben saber, hay cosas que deben conocer, hay versículos los que deben escuchar y por eso estamos aquí. El día de hoy vamos a hablar de la Virgen María, creencias y enseñanzas bíblicas. Vamos a hablar de la Virgen. Mucha gente dice por qué los evangélicos no creen en la Virgen, por qué no le rezan, no rezan el rosario, no hacen el Ave María, no están con la camándula. ¿Por qué razón? ¿Por qué son tan diferentes? Si la Virgen, la Biblia la habla y ahí está en la Biblia, si hablan pues de la Biblia, pero ella está ahí en la Biblia. Pero vamos a mirar qué es lo que dice la Escritura, qué dice de la Virgen, qué dijo el Señor mismo de la Virgen y lo que la Virgen misma dijo acerca de Jesús. Entonces, iniciamos. La Virgen María, creencias y enseñanzas bíblicas. Este estudio examina las creencias sobre la Virgen María según las Escrituras. Analizaremos su papel como Madre de Jesús y enseñanzas bíblicas sobre la adoración. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un pasaje de la Escritura. Vamos a mirar un pasaje de la Escritura y vamos a mirar San Lucas, el capítulo 1, desde el verso 26. San Lucas, el capítulo 1, desde el verso 26, que dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, se asustó por sus palabras y pensaba: qué saludo tan rápido, salve. No es Dios te salve, sino salve. Un saludo directamente del cielo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este es el anuncio que le hace el ángel a María. Entonces el ángel fue enviado directamente por Dios. Sabemos que es el ángel Gabriel enviado a Nazaret. El saludo que el ángel le hace, Gabriel la saluda: salve. Luego le dice: muy favorecida, has hallado gracia delante de Dios. Dios te ha mirado con buenos ojos, su generoso amor te ha alcanzado. El anuncio del nacimiento: se le dijo a María que concebiría y daría a luz un hijo, y ese hijo sería el Salvador del mundo. Qué privilegio tan grande, ¿cierto? Qué privilegio tan grande. Muy bien, continuamos. Creencias sobre María. Mira, muchas personas piensan que nosotros y nos preguntan: ¿por qué ustedes no creen en María? ¿Por qué no le rezan? ¿Por qué no la adoran? Y nuestra respuesta es: la Biblia habla de María, ¿sí? Así que ahí está en las Escrituras. Es una mujer muy reconocida, muy favorecida, y todos la llamarán, especialmente todas las mujeres la llamarán bienaventurada, y sí que es bienaventurada. Y delante de Dios sí que va a tener una recompensa muy grande. Así que nosotros la estimamos mucho, sí, ahí está en las Escrituras. Y más todo lo que a ella le tocó pasar, la afrenta que le tocó vivir por causa de tener al Salvador, créeme que es algo demasiado grande delante de Dios, la recompensa para ella. Pero su recompensa será a su tiempo, como ya lo veremos. Entonces, que nosotros vamos a hacerle rezos a ella, o que vamos a adorarla a ella, a pedirle que interceda por nosotros. No, la Escritura dice que no, porque hay un solo mediador, hay uno solo que intercede entre Dios y nosotros, y ese es Jesucristo, hombre. Es el único intercesor que ha sido dado para salvación a todos los hombres. Entonces, mira, María es una mujer de mucho respeto. Se cree que María, sí, una mujer que Dios escogió, santa, santificada, especial, una elección divina, fue escogida para ser la madre terrenal del Salvador. La madre terrenal del Salvador.
Y de hecho te adelanto de una vez, decir que María es la madre de Dios es un error. Sí, es un error porque Dios no tiene madre, Dios no tiene mamá. Dios es antes de todas las cosas. Si decimos que Dios tiene madre, sea que la madre es mucho antes que Dios. Dios no tiene madre. Pero el Dios que creó todas las cosas, 4000 años después de haber hecho su nacimiento, cuando en Génesis 3:15 le dijo Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. La mujer ahí es el pueblo de Dios. Lo mismo en Apocalipsis capítulo 12. Tampoco es María, la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y 12 estrellas. Es el pueblo de Israel. Las 12 estrellas son cada una de las tribus de Israel. La luna representa a la madre, en este caso a la mujer de Jacob, ¿sí? Y el sol en ese momento representaba a Jacob, todo Israel, toda la nación de Israel. Entonces, muchas veces se han dado malas interpretaciones a las escrituras para querer forzar lo que la Biblia no dice. Entonces, una enemistad que Dios iba a poner, y esa mujer es el pueblo de Israel. Ella te herirá en la cabeza, hablándole a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Pero habla de una simiente, un descendiente. Así que se anunció desde 4000 años antes de que llegara el momento de que iba a venir alguien, tenía que nacer alguien que venía a hacer un trabajo para darle en la cabeza a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces Dios escogió a María, elección divina. Entonces Dios es antes de todas las cosas, Jesús es antes de todas las cosas. Ya cuando escoge venir al mundo, Él que ya era antes de todas las cosas, decidió nacer como un niño, pero Él que ya era, entró su espíritu y milagrosamente, sí, milagrosamente se gesta y se forma un niño y nace. Dios la escoge a ella, sí, para que naciera el Hijo de Dios. Se hace llamar el Hijo de Dios, no para que se diga que María es la madre de Dios, porque Dios no tiene mamá, pero sí la toma para que sea la madre del Hijo de Dios. Por eso hay esta diferencia en la Biblia entre Dios y el Hijo de Dios, no en que sean dos diferentes, sino que tiene un tiempo, se refiere a Dios mismo manifestado en carne. ¿Sí? María es la madre del Hijo de Dios, es la madre del Salvador del mundo. Ahí sí aplica, pero decir que es la madre de Dios es darle una connotación que no tiene para malas interpretaciones y para adoración, para caída de la propia persona. No adoración, nunca en la Biblia se adoró a María, jamás en la vida se adoró a María. Hay otras mujeres a las que se adoraron en las escrituras y también Jeremías habla de la reina del cielo, pero esa reina del cielo era una mujer que existía antes, sí, antes, mucho antes de que María naciera. Miremos por aquí, reina del cielo. Jeremías capítulo 7 Jeremías capítulo 7, el verso 18. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. La reina del cielo existía mucho antes de que María naciese, ya la adoraban. Una mujer que adoraban allá en aquel entonces. Sí, la reina del cielo, la misma Astarte, la misma Astaró, la misma Acera, la reina del cielo, ya le ofrecían. Y con esto provocaban a Dios a ira. Entonces algunos quieren adorar a una mujer y quieren poner a María para que se le adore. Pero en la Biblia nunca se adoró a María, sí, ni debe hacerse. Porque el Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sí, solo a Él servirá. Entonces, solo se debe adorar a Dios. Es más, miremos un pasaje en Hechos, el capítulo 10, el verso 25. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el verso 25. Dice la Escritura, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a sus pies
Postrándose a sus pies, adoró. Algunos confunden la palabra adorar y desde que alguien se postra a los pies de otro ya está adorando. Así esté pensando en otra cosa diferente, esté pensando en otro ser diferente, pero ya el hecho de postrarse ya está adorando. Cornelio se postró a los pies de Pedro y adoró. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué haría cualquier apóstol o cualquiera que conoce a Dios? Mira lo que hace. Mas Pedro le levantó, rápido le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Lo levantó. Todo apóstol, todo discípulo del Señor ve a alguien que se le postra a los pies o que intenta adorarlo, inmediatamente lo levanta y le dice, no, a mí no, hay a uno solo a quien adorar. Miremos un pasaje más. Hechos capítulo 14, el verso 12. Hechos de los Apóstoles 14, miremos el verso 12, por ejemplo. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, un milagro, que el Señor levantó a un hombre. Miren cómo dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y se levantó y anduvo. Eso le dijo Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica o hebrea, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, flores, ofrendas de flores delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio a Pablo y a Bernabé. Escucha esto, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se levantaron entre la multitud, dando voces, gritando. ¿Qué decían? Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a ustedes, a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No hay que postrarse delante de un hombre. Todo hombre que deja que alguien se le postre y lo adore, está pervertido. Está buscando lo propio y no está buscando la adoración de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es más, mira, hay un pasaje en las Escrituras, miremos si lo encontramos por aquí, en Apocalipsis, el capítulo 19. Miremos a ver si es aquí. Mira aquí, Apocalipsis 19. El apóstol Juan, Dios le muestra el Apocalipsis y llega un momento donde el ángel me dijo, el verso 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Un ángel especial que Juan vio, y lo vio tan bonito, tan potente y tan grande, que dice, yo me postré, Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarlo. Para adorarle, desde que te postras a los pies ya estás adorando. Y él me dijo, mira, no lo hagas. El ángel le dijo, mira, no lo hagas. Lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijo Pablo, esto dice el ángel. Y todo el que conoce a Dios dice lo mismo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo, tú y yo somos siervos, servimos al mismo Señor. Consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Los que retienen el testimonio de Jesús son hermanos tuyos y son hermanos míos. Son consiervos tuyos, consiervos míos. Adora a Dios. Adora a Dios. No me adores a mí, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todo el que conoce a Dios dice, adora a Dios. Jesús dijo, el Señor tu Dios adorará. Pedro, levántate, yo soy hombre. Pablo, nosotros anunciamos que estas vanidades se conviertan al Dios vivo y verdadero. Y el ángel dice, adora a Dios, no lo hagas, a mí no, adora a Dios.
Continuamos entonces. Entonces, por esta razón nosotros no adoramos a María, porque hay uno solo al cual hay que adorar, y ese es el Señor. Adoración solo a Dios. Jesús lo enseñó, Pedro lo rechazó la adoración, Pablo rechazó la adoración y el ángel rechazó la adoración. Solo a Dios hay que adorar, a nadie más. Hablemos de María y hablemos de José, ¿cierto? María y José. Vamos a hablar de ellos en esta hora. Y vamos a empezar mirando Mateo 1:18. Mateo capítulo 1. Vamos a ir mirando por aquí. El verso 18. Dice la escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a leer este mismo versículo en varias versiones de la Biblia, que ustedes noten algunos detalles. En la Biblia Dios habla hoy, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Habían hecho unos votos de compromiso, ¿sí? Pero todavía no se había efectuado el matrimonio, pero ya para ellos es como si ya estuvieran, ya el compromiso estaba. Faltaba el momento de la boda y el momento de la unión. Y dice, pero antes de vivir juntos, se encontró encinta. La Biblia anterior, Reina Valera, dice, antes que se juntasen, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y aquí dice, antes de que vivieran juntos. Miremos una Biblia más. Miremos ahora palabra de Dios para todos. Dice, así fue como ocurrió el nacimiento de Jesucristo. María, la madre de Jesús, estaba comprometida, desposada, para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Otra Biblia, miren esta, Nueva Traducción Viviente. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen. Miren, hay algunas personas que dicen Santa María siempre virgen, y la Biblia dice que no es cierto. Ella no fue virgen para siempre. Fue virgen mientras cumplía el propósito de Dios. Porque Dios es muy consciente, sabe que hay un varón que se casó y que necesita a su esposa. Y delante de Dios tener relaciones sexuales no es pecado, es una honra, pero hay que hacerlo en matrimonio. Algunos piensan que el sexo es malo y delante de Dios no. Si se hace debidamente, se hace en el matrimonio, se hace santamente, es una honra para Dios, es un disfrute, es un deleite, Dios lo creó y Dios lo permite. Pero si se hace bien en el matrimonio, entonces dice antes de que se juntasen, antes, sí, de que durmieran juntos, mientras todavía era virgen. Significa que llegó un momento donde ya dejó de ser virgen. Otros dicen, bueno, una mujer es virgen hasta que tiene un hijo, nace el hijo y deja de ser virgen. En parte es verdad. Otra persona decía, pues fue un milagro el engendramiento, el nacimiento, fue un milagro también la concepción milagrosa, y María siguió siendo virgen después de tener al Salvador, pues Dios lo hizo por milagro. Bueno, gloria a Dios. Pero lo que dice la palabra del Señor es que José después durmió con su esposa, necesitaba a su esposa, y era lo más común, mientras todavía era virgen. Después de que tuvo a Jesús, tuvo relaciones con José, que era su esposo, era su amado, estaba comprometido con él, y José necesitaba a su esposa y Dios lo sabía. Y la profecía decía, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen concebirá. ¿Cómo puede una virgen concebir si no ha tenido relaciones sexuales? Si es la única manera de engendrar un hijo, pero era una señal grande para Israel.
una virgen, porque Dios a través del Espíritu Santo la hizo quedar en embarazo. Y esto es lo grande del anuncio de la profecía, una virgen concebir. No había otra manera sino por el Espíritu Santo. Concibió y dará a luz un hijo. Ya después de esto, ya el propósito de Dios estaba cumplido, ya era completamente libre María, ahora podía tomar a su esposo José. Bueno, ahorita lo analizaremos un poquito más profundo. Listo, sigamos y miremos esta última versión, el mismo pasaje, dice por aquí, me ve bastante grande, bueno, miremoslo por acá. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, llegó un momento donde sí vivieron juntos, durmieron, se supo que ella estaba embarazada. Muy bien, entonces, compromiso, María estaba comprometida con José antes de la concepción. Sí, ya después de la concepción, ya pudo dormir con ella. Vivieron como esposos. José y María se juntaron después del nacimiento de Jesús. Después se juntaron. Y no solamente se juntaron, sino que tuvieron más hijos. Es lo más normal, es lo más común. Personas de aquel entonces, y hasta hace poquito había mujeres que tenían 8, 9, 10 hijos. Supimos de alguna que tenía 13, otra 14 hijos, y supe de una señora que tuvo más de 20 hijos. Sí. Y alcancé a conocer a 2 de ellos, y me contaron la historia, completamente real, más de 20 hijos. Así que en aquel entonces era normal tener bastantes hijos. Entonces algunos piensan que decir que María tuvo más hijos es denigrar de María, es rebajarla. No, ahí estamos rebajando a las mujeres. Porque decir que tener hijos es rebajarla, no, antes tener hijos es una honra delante de Dios, es una honra, es un privilegio, los hijos son una bendición de Dios. Dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, bienaventurados, gloria a Dios. Entonces sigamos en la palabra de Dios. Lucas 1:26, recuerda una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, el nombre de ella era María. Seguimos aquí. Entonces vamos a hablar ahorita de los hijos de José y de los hijos de María. Los hijos de José y los hijos de María. Mateo, entonces, capítulo 1, el verso 18 que leíamos. Mateo 1:18, en la Reina Valera dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. Antes de que se juntasen, ya ese antes de que se juntasen, ya nos dice algo. Sí, es más, si seguimos mirando por aquí, si seguimos mirando un poquito más abajo, miren cómo dice por aquí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, antes decía, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ya podía ser su mujer, ya habían cumplido lo que Dios pedía, tenía que ser virgen hasta que Jesús naciera. Ahora recibió a su mujer. Miren cómo dice el verso 25. El verso 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dos cosas aquí. Número uno, no la conoció, y segundo, su hijo primogénito. Analicemos la primera. Miremos otra versión. Por ejemplo, Dios habla hoy. Ese verso 25 dice, pero no hicieron vida conyugal hasta que ella, no hicieron vida conyugal, no tuvieron relaciones sexuales ni durmieron, hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús.
Mira como dice ahora Nueva Traducción Viviente, el verso 25, dice: pero no tuvieron relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Ya después de que nació su hijo, ya ellos tuvieron relaciones sexuales. Y es ahí cuando María deja de ser virgen. Y José le puso por nombre Jesús. Le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Un pasaje, otra escritura dice, otra traducción, dice: cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. ¿Sí? No durmieron como esposos antes de que Jesús naciera. Después de que Jesús nació, claro, eran esposos, ¿por qué no? Si es una honra delante de Dios el matrimonio, y tener relaciones sexuales en matrimonio es una honra delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué vamos a denigrar el sexo si Dios lo hizo? Completamente, pureza completa y total. Entonces, lo segundo que veíamos en el pasaje, que advertíamos en el pasaje, es que dice el verso 25, ¿se acuerdan? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En la Biblia hay dos palabras para hijos: primogénito y unigénito. Jesús es el unigénito del Padre, único en su clase, hijo único, como Él no hay otro, único. Y primogénito significa que es el mayor de todos. Cuando dice primogénito significa que detrás de Él hay varios más. Hay varios más detrás de Él. Entonces vamos a mirar cómo se llamaban los que estaban detrás de Él. Miremos. Dice por aquí San Mateo capítulo 13. Comencemos por aquí. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Por acá desde los versos 55 en adelante. Observen como dice la palabra del Señor. Desde el 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No es este hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José. ¿No se llama su madre María? Era la madre. Y sus hermanos, ¿hermanitos de quién? De Jesús. Jacobo, escuchen esto. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. No es el Iscariote, es otro Judas. Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego miren el otro versículo, dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí están sus hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas y todas sus hermanas. Cuando dice todas sus hermanas, lo dejo a tu imaginación. ¿Qué significan todas sus hermanas? Para mí significa que son más de 3. Todas sus hermanas. Más de 3. No sé cuántas eran. La Biblia no especifica cuántas. Pero dice todas sus hermanas. Es una palabra que nos da a entender mucho. Entonces Jacobo, José, Simón, Judas y hermanas no las nombra, no sabemos cuántas son. Miren lo que dice San Marcos. Busquemos otro testimonio. San Marcos, el capítulo 6. San Marcos, capítulo 6, desde el verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole
Se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y todos estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero? ¿No es este Jesús, hablando de Jesús, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿De dónde tiene estas cosas? Aquí está toda su familia, aquí está la mamá, aquí está el papá, aquí están sus hermanos. ¿De dónde sacó estas cosas? La gente no podía entender, ¿cierto? No podían entender. Gloria a Dios. Entonces, estamos hablando de los hermanos de Jesús, ¿cierto? Gloria a Dios. Miremos un pasaje más. Lucas 8:19. Lucas capítulo 8. El verso 19. Dice la escritura, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Había una multitud, Jesús con sus discípulos allá, y acá María, su madre, con sus hermanos, querían llegar hasta él. Él era el hijo mayor, Jesús era el mayor, el primogénito. Y estaban los otros hermanitos, querían llegar hasta él, pero no podían llegar por causa de la multitud. Decían, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Vinieron a él, pero no podían llegar hasta él. Su madre y sus hermanos. Miremos al Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, el verso 14. Dice aquí el verso 14, pero antes hay que leer desde el 13, dice. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No los hermanos de María, sino los hermanos de Jesús, con sus hermanos. Ahí estaban. Sí, la Biblia habla varios versículos de los hermanos de Jesús. Son muchos más, pero no los vamos a mirar todos ahorita. Creo que la idea se capta. Gloria a Dios. Entonces, algunas personas dicen, oh, es que Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Es que los hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios. Eso es mi madre, esos son mis hermanos, esos son mis hermanos. Vea que Jesús hablaba de sus hermanos, pero era de sus discípulos, de los apóstoles, a esos que les llama hermanos. Nosotros también somos hermanos de Jesús. Y parece convincente. Pero la Escritura dice que los hermanos y los discípulos eran completamente diferentes. Y vamos a mirar algunos pasajes. Miremos, por ejemplo, San Juan capítulo 2, el verso 12. ¿Recuerdan las bodas de Caná? San Juan capítulo 2, el verso 12. Dice la Escritura, después de esto, cuando Jesús hizo el milagro, descendieron a Capernaum, él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Escuchen esto, mostrando que los discípulos son diferentes a sus hermanos. Después de esto descendieron a Capernaum, él, Jesús, su madre, María, sus hermanos, sí, Jacobo, Simón, Judas, José y sus hermanas, y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. ¿Dónde? En Capernaum. Recuerden que las bodas eran en Caná y subieron a Capernaum. Miremos un pasaje más. San Juan, el capítulo 7. Este sí los va a dejar asombrados. San Juan capítulo 7. Leemos el verso 3, por ejemplo. O podemos leer desde el 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Estaba en Galilea. Pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, donde todos dormían afuera en las carpas, en las tiendas. Y le dijeron sus hermanos. ¿Quién le dijo? Sus hermanos.
Jacobo, José, Simón y Judas, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, escucha esto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos son diferentes a los hermanos, vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, decían sus hermanos. Y escuchen el verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Los discípulos sí creían, por eso lo seguían. Pero ni aun sus hermanos en un principio creían en él. No creían en él. Ni aun sus hermanos, ni José, ni Jacobo, ni Simón, ni Judas creían en él en un principio. Y los discípulos sí creían desde el principio, por eso los seguían. Mira que son completamente diferentes. Entonces que no, que los hermanos de Jesús son los discípulos, sus hermanos. No, no es real. Son completamente diferentes. Son los hijos de María y los hijos de José, los hermanos de Jesús. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1, el verso 19, dice la palabra del Señor. Gálatas 1, el verso 19. Dice Pablo, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entre los hermanos del Señor sí había uno que se llamaba Jacobo. Miremos a ver. Sí, aquí está. Mira el primerito, Jacobo, José, Simón y Judas. Y dice, no había ninguno más, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Sí, es el hermano del Señor, hijo de María, hijo de José, el hermano del Señor. Y dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, dice el apóstol Pablo. Así es, no miente en esto. Y hay muchos pasajes más en las Escrituras que hablan acerca de que María tuvo más hijos. Lucas 2:7, Mateo 27:56, Marcos 15:40, Marcos 15:47, Marcos 16:1, Lucas 24:10, San Juan 7:10. Hablan de que María tuvo más hijos. Sí, completamente. Pero avancemos un poquito más. Y es que tenemos que mirar algo. Gloria a Dios. Vemos que sigue aquí en la presentación. María en las Escrituras. Entonces Jesús es llamado el primogénito de María. Significa que hay más hijos después de él, el primogénito. Primogénito era el mayor, el primer nacido, al que le tocaban 2 partes de la herencia. El primogénito. Familia, se menciona a María con sus otros hijos, ya lo mencionamos. Oración, María oraba con los discípulos y sus otros hijos. Allá estaba en el aposento alto, en Hechos 1:14 que veíamos, ahí estaban. Ahí estaban. Pero tenemos que mirar algo antes. Y es que algunas personas dicen que María subió al cielo, que resucitó y que subió al cielo en cuerpo y alma. Y delante de Dios todavía no. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos, ni María, ni José, ni ninguno todavía ha subido al cielo en cuerpo y alma. No, estamos esperando un evento que se llama el arrebatamiento, la recogida de los santos, cuando el Señor viene a levantar su iglesia. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Todos los santos del Señor van a resucitar ese día. Y la Biblia dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Ahí va a resucitar María, ahí va a ser levantada, van a resucitar los apóstoles. Pero con respecto a la venida del Señor, os ruego que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por
ángel o por sueño como si fuera nuestro, de que el Señor vendrá, pero no vendrá antes de que venga la apostasía, dice Pablo. Nuestra reunión con Él, dice Él, y eso en un momento cuando el Señor viene a levantar su iglesia, y eso estamos esperando. Y el Señor no ha venido, no retarda su promesa, esperando que tú también seas unido al pueblo de Dios. Pero llega un momento donde Dios lo hace y ya no hay oportunidad. Así que hoy es día de salvación y Dios te está esperando. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Mira, en San Juan, el capítulo 3, el verso 13, Jesús dijo una palabra hablando con Nicodemo, una palabra profunda. Algunos dicen que esta Escritura no está que en los originales, pero realmente sí, hay dos versiones, ¿cierto?, de los originales. Unos manuscritos, por una parte sinaítico o vaticano, hay otro manuscrito que es el manuscrito que se formó y se añadió todos los manuscritos que habían, es el de Erasmo. Y bueno, sea el uno, sea el otro, aparece en estos manuscritos. Y dice el verso 13, Jesús hablando con Nicodemo le dijo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y le dice una celestial. En el manuscrito de Erasmo está, en Reina Valera está y en otros está. Hay otros en el que no aparece, en los manuscritos sinaíticos y vaticano no aparece. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que estaba hablando contigo en la tierra, pero que también está en el cielo. Nadie más después de él. Porque esta carne y esta sangre no pueden entrar en el cielo. No hay manera. La única manera es cuando el Señor dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Es aquí donde Dios lo va a hacer y va a transformar a María y a todos los discípulos y a todos los que crean en Él, que hayan recibido a Cristo Jesús en su corazón. Es ahí donde se va a dar el evento, pero hasta entonces no se da. Miremos un pasaje más, Romanos capítulo 10. Romanos el capítulo 10. Dice el verso 16. Romanos capítulo 10. Gloria a Dios. Verso 6 mejor. Dice por aquí arriba. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, que fue el único que subió. Y dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, que fue el que descendió al abismo y le quitó las llaves a la muerte y al Hades. Y dice aquí que vivo por los siglos. Es el único que resucitó para nunca más morir. Jesús resucitó a Lázaro, se volvió a morir. Al hijo de la viuda de Naín se volvió a morir. A la hija de Jairo se volvió a morir. Los otros santos del Antiguo Testamento que resucitaron en el momento que Cristo murió, se volvieron a morir. Eran como un testimonio de la resurrección, de que Jesús lo que habla lo cumple. Pero en las primicias, Cristo es el primero que resucitó para nunca más morir. Luego de Él todavía estamos esperando todos nosotros cuando va a salir a la luz la vida y la inmortalidad, cuando Cristo sea manifestado. Sí, porque estamos esperando, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, el cual nos va a levantar y nos va a llevar al cielo mismo. Muy bien, pero esta carne y esta sangre no pueden entrar. Hasta que no se dé ese evento, no hay, nadie puede subir. Pero Cristo ya lo hizo.
Y dice el Salmo 24, alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Que se abran las puertas eternas, porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Y quién es el que va a entrar? El que descendió es el mismo que también subió. Lo dice Efesios, el capítulo 4. Miremos Efesios, el capítulo 4, el verso 8. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, el amor generoso de Dios, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nadie más ha subido todavía. Todos estamos esperando subir. Ellos están esperando subir. María está esperando su recompensa. Créeme que es muy grande la recompensa de ella. Muy grande va a ser delante de Dios. Porque Dios la escogió y maravillas hay para ella y para los apóstoles y para todos sus hijos. Hay maravillas, hay grandes recompensas. Pero las cosas son a su tiempo, todavía no es el tiempo. Y menos de adorar a María, porque a Dios no le gusta, no, Dios no lo patrocina, no le parece bien, no lo aprueba. Muy bien, entonces nadie más subió al cielo, solamente el que descendió es el que subió, nadie más. Entonces, terminamos diciendo la enseñanza de María. Y la enseñanza de María, tenemos que irnos a San Lucas capítulo 1, el verso 46. María hace una oración, porque María también oraba. Sí, San Lucas 1, el verso 46. María también oraba, necesitaba orar. Y miren cómo María reconoce. Después de que Elizabeth le anuncia a María, María fue a sorprender a Elizabeth. Pero resulta que Elizabeth sorprendió a María y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. Y cuando María ve esto, exclama, ¿cierto? Primero Elizabeth dice, exclama a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura Juan el Bautista saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada María tú, la que creyó, porque se cumplirá, se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Cuando se anunció el nacimiento de Juan, Zacarías no creyó, pero María sí creyó. Zacarías quedó mudo y María creyó. Sí, bienaventurada la que creyó. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿A quién es que hay que engrandecer? Al Señor, a Dios, al Señor tu Dios adorará. Solo hay que engrandecer a Dios. Y María engrandecía al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Y María dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba salvación. Y ella lo reconoció. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce a Dios como su Salvador. Y dice, porque ha mirado, mira la humildad de María, ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se reconoce como sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Y sí que le decimos bienaventurada. Bienaventurada es. Sí, todas las generaciones le diremos bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas. ¿Quién? El poderoso, solo Él es el que hace grandes cosas. Y ella dice, santo es su nombre, solo su nombre es santo. Mira que María adoraba a Dios. Y ahí está, su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo proezas en su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. Y comienza María a glorificar a Dios, parecido a lo que hizo Ana cuando Dios le respondió, también por allá el cántico de Ana. Se parece el cántico de María también al de Ana. Gloria a Dios, glorificando a Dios en estos momentos.
Así que María reconoció a Dios. Sí, lo reconoce como su Salvador también. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconoce un Salvador, necesitaba un Salvador y ese es Cristo el Señor. Y ahora terminamos con el consejo principal de María. Si tú quieres obedecer de verdad a María, ese es el consejo de ella. Y está en San Juan, el capítulo 2, ahí en las bodas de Caná, ¿cierto? San Juan capítulo 2, el verso 4. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Bueno, esta palabra para algunos parece un poquito ofensiva, que Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero mirando otras versiones de la Biblia, sí, Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me lo dices a mí? Mi hora aún no ha llegado. Otra versión puede decir, en verso 4, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Sí, mira cómo se aclara la palabra cuando se mira en otras versiones. Jesús le respondió, madre, ese no es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy, todavía no es el momento. Sí, más que una palabra ofensiva o que Jesús la ofendió o que Jesús la trató mal, no, eso no es nuestro problema. Ellos se metieron en esta fiesta, bueno, que resuelvan el problema de su vino, todavía no es mi momento, pero Jesús en misericordia, ¿cierto? Atiende. Entonces algunas personas dicen, ruega por nosotros, que María oye, Jesús oye a su madre, a María, porque la oyó en Caná. Pero algo que queremos decirte, que en este momento María no puede oír las oraciones. Pedro no puede oír una oración. Ningún santo puede oír una oración. Es más, ni el diablo mismo puede oír dos cosas a la vez, en diferentes partes. Oye lo que los demonios que tienen todas partes le cuentan, pero ese poder solamente lo tiene uno solo. Y mira el problema en el que las personas se meten. Cuando le rezan a un santo aquí y allá, le están concediendo omnipotencia. Cuando le rezan a María, le están concediendo omnipotencia, omnipresencia. Y ese es un atributo que solo Dios tiene. Nadie más lo tiene. Entonces mira cómo le endiosan y ahí es donde está el problema. Están poniendo la confianza en una criatura que sí es bienaventurada, pero Dios dice, no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, a nadie más diferente a Dios, nadie más que no sea Dios. Entonces el consejo de María es hacer todo lo que Él os dijere. Y terminamos por aquí. Miremos, por ejemplo, lo que dice 1 Timoteo. Terminemos por aquí. 1 Timoteo, el capítulo 2, desde el verso 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hay un solo Salvador. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos los hombres, todas las mujeres sean salvos y vengan, conozcan la verdad, conocimiento de la verdad. Y escucha esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay una mediadora. No hay alguien que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. No lo hay. Hay un solo mediador. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Solo Jesucristo actúa como el verdadero sacerdote. Es el único que perdona los pecados. Nosotros perdonamos, pero lo que nos pueden hacer a nosotros. Nosotros retenemos los pecados, pero que nos los hagan a nosotros. Aquí a la iglesia, que ofendan a la iglesia. Pero los pecados que ofenden a Dios, solo Dios los puede perdonar. Y Jesús decía Elí, hablando con sus hijos, hijos míos, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si peca el hombre contra Dios, ¿quién rogará por él? Hay un solo mediador que puede rogar por ti, y ese es Cristo el Señor. Los pecados que se hacen directamente contra Dios, solo Cristo los puede perdonar.
Él es el verdadero sacerdote, mejor sacerdote que Aarón, sí, mayor que Moisés, mayor que los ángeles, tiene la preeminencia en todo, y él subió al verdadero santuario arriba en el cielo, no hecho de mano ni figura del celestial, sino en el verdadero santuario, y entró con su propia sangre, y entró hasta más allá del velo, llevó sangre propia, no la de toro ni machos cabríos, y se ofreció una sola vez para siempre, y con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Así que la mediación de Cristo como sacerdote, como mediador, como el verdadero abogado, es la que nos da esperanza, salvación y vida eterna. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y no necesita ofrecerse muchas veces como lo hacía el sumo sacerdote entrando cada una vez al año, sino que Cristo con una sola ofrenda para siempre hizo perfectos a los santificados, y nos atestigua esto el Espíritu Santo, dándonos a entender que ya hay perdón en Cristo. Después de que hizo esto, se sentó, dando a entender que ya no hay nada que hacer, que ya hizo todo el pecado por el pecado, hizo toda la mediación en un solo momento, de una vez para siempre, y ahora está sentado a la diestra de Dios en el lugar del trono, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y cuando esto suceda, viene ahora sí a cumplir las promesas que faltan, a levantar a sus hijos y a darle las promesas y toda la recompensa a María, a Pedro, Pablo, todos los apóstoles y a todos los que han creído en él. Así que Dios te bendiga grandemente. Estuvimos hablando de María a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, y ya continuaremos entonces hablando acerca del arrepentimiento, Dios mediante. Que Dios te bendiga grandemente, estaremos en contacto.